A partir de ahora, y como hemos dicho, empieza el primer bloque, donde vamos a tratar una serie de temas muy importantes para todos y que antes comuniqué. En primer lugar, abordar el tema estrella y a partir de ahí, cuando yo haga la pregunta, ya sí me gustaría que vosotros fuerais los que os desarrollarais la sesión con absoluta tranquilidad, incluso si en un momento dado nos tenemos que interrumpir, no hay ningún problema, que sería la rentabilidad. Nosotros queremos conocer la percepción de cada uno de ustedes sobre esa idea que tenemos los concesionarios de que la parte que recibimos en el negocio que desarrollamos es insuficiente. Es verdad que todos pensamos que quizá el modelo de negocio está agotado, que las redes necesitan una mejor rentabilidad, que estos 5 años han sido unos años muy duros para nosotros y queremos saber cuáles son vuestros planes para mejorar esa rentabilidad, cuál es el modelo de negocio que pensáis que debemos tener en el futuro y cómo lo pensáis desarrollar en vuestras respectivas redes. En principio, le cedo la palabra a don Rafael Prieto. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias a Faconauto por invitarnos personalmente a compartir con todos ustedes estas jornadas que para nosotros son siempre súper importantes porque al final la vitalidad de una marca depende muchísimo de la vitalidad de su red y la vitalidad de una red depende de la salud financiera de esa red. Yo siempre digo, los que están cerca de la marca Peugeot me lo han oído decir en más de una ocasión, yo creo que cuando una crisis se prolonga en el tiempo y como ha sido la nuestra, excesivamente dura durante 6 años, hay un momento en el que uno tiene que dejar de hablar de la palabra crisis para empezar a hablar de cambio de tamaño. Entonces, yo creo que en definitiva en el sector del automóvil y en la distribución, en la parte comercial, que es la que hoy nos toca, yo creo que hemos tenido todos que afrontar ese cambio estructural de tamaño. Es verdad, un mercado que ha caído en vertical un 60%, evidentemente nos ha obligado a todos los que operamos en este mercado a verlo con otros ojos y con otro tipo de dimensión. A partir de ahí, yo creo que ninguno en esta mesa pensaría en que se puede tener una marca sin una red rentable, perenne y duradera. Yo creo que todos somos íntimamente y ampliamente convencidos de que el aparato de distribución es vital en una marca, el rol que juega su red y nuestro principal valor añadido como fabricante, como marca, como empresa comercializadora es el de garantizar esa red rentable. En lo que respecta a la marca Peugeot, evidentemente, hoy todavía estamos en una situación no cerca del punto donde queríamos estar. Los que frecuentan la marca saben que es nuestro debate interno. Lo hemos querido afrontar de una forma muy transparente con el Comité Ejecutivo de la Asociación. Tenemos reuniones trimestrales para pilotar dónde estamos, dónde queremos ir. Nuestro objetivo es aproximarnos lo más posible al 0,0 más a final de año. Es evidente que el comportamiento del mercado en los últimos meses nos hace ser un poquito, no excesivamente mucho más, pero un poquito más optimistas. El efecto volumen que está produciendo una pequeña recuperación de la demanda ayuda más a encontrar ese 0 más a final de año y posiblemente los trabajos que hemos hecho con mucho sacrificio por parte de la red de concesionarios, por parte de la red de agentes, por parte de la red reparadora para ajustarse al tamaño debería permitirnos en el año que viene entrar en rentabilidades que estén por encima de ese 0. Nosotros consideramos que nuestro modelo tiene que ser un modelo que permita una rentabilidad sobre capitales propios o sobre capitales empleados que sea acorde a lo que cualquier inversor obtendría colocando su dinero en otro sitio. Desde nuestra óptica, lo que intentamos es crear un modelo de negocio que lo permita. Yo creo que los secretos, todos los que tenemos aquí, entre todos, yo creo juntamos algún siglo que otro ya de experiencia. Nuestro modelo solo funciona si las 4 variables básicas del negocio, llamémosle casi 5, el vehículo nuevo, el vehículo usado, la reparación, el recambio y la venta de servicios, funciona como un reloj los 365 días del año. Y digo bien los 365 días del año porque ahora ya con el tema Internet y demás, 365 días del año son los que son operacionales en el mundo comercial. Muy bien. Ricardo. En Renault, lo que queremos es una red rentable, claro, una red rentable para representar bien la marca, para hacer performance comercial y para continuar a reinvestir en nuestra marca. Quedamos, 2012, cerramos el año con una rentabilidad negativa, sí, de menos 0,8. Este año aún estamos negativo, con menos 0,4 en media red, pero
nosotros hablamos siempre de media, de la rentabilidad media de la red, pero nuestra visión es que tenemos que remunerar los buenos concesionarios que llegan y que hacen la performance comercial que fijamos. Y esto yo creo que estamos haciendo acciones hoy con cada uno de los concesionarios para saber dónde hay potencial para hacer más negocio, dónde puede buscar más negocios en la postvenda, en vendas, dónde puede ganar más cota de mercado y dónde puede también, de otro lado, reducir sus costos. Entonces, yo creo que con estas acciones que hemos hecho con la asociación y también con cada uno de los concesionarios Renault, creo que estamos en línea para alcanzar nuestra ambición, que es en 2013 estar por lo menos en el break-even de la red. Creo que vamos a llegar. Pero sabemos que hoy, en términos de business, somos muy impactados por ejemplo, por la postvenda. Sabemos que el parque está bajando, el parque 10 años baja, el parque 5 años baja fuertemente, tenemos menos clientes en la postvenda. Entonces, todo esto, de nuestra parte, junto con la red de concesionarios, estamos viendo cómo conquistar y fidelizar más clientes. Es esto que yo creo que tenemos que cambiar. Ya hablamos de la crisis, pero el mercado este año va a estar estable y puede ser, comienza a tener un crecimiento. Y tenemos que tener un foco en nuestra cabeza en cómo hacer más business, más negocios, tanto en vendas cuanto en postvendas, para tornar este negocio, yo diría, rentable para los próximos años. Muy bien, yo solamente puedo hablar evidentemente de la experiencia de Volkswagen y por no repetir los comentarios de mis compañeros con los que... ¿Ya? Espera, si quieres... Empiezo de nuevo. ¿Habla? No, yo solamente puedo hablar de la experiencia, obviamente, de la marca Volkswagen y para no repetir los comentarios de mi compañero con los que estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros en Volkswagen vemos a la red como socio. Y no solamente esto lo dejamos en una palabra, sino que lo interiorizamos y no lo creemos. Nuestros concesionarios son nuestros socios. Y esa aproximación nos ha hecho identificar la crisis juntos, con bastante anticipación, y hemos puesto muchas medidas que nos han ayudado a mantener la red en positivo, incluso en el periodo de crisis. La red el año pasado ganó un 0,6 y este año esperamos que ganen como mínimo un 0,6 sobre facturación y para el año que viene estamos apuntando a que estén muy cerca del 1% sobre facturación, ¿no? Y ha sido un trabajo conjunto, tanto de la red de concesionarios representada por su asociación de concesionarios como del fabricante, ¿no? Hemos identificado lo que necesitábamos hacer. Por parte de ellos tenían que hacer un proceso bastante duro, bastante traumático, pero que lo han hecho de una manera muy profesional de reducción de coste. Por parte nuestra, como fabricante, teníamos que hacer un esfuerzo, como decía Rafa, de plantearnos el tamaño de red que tenemos y hemos hecho un esfuerzo de redimensionamiento de la red de concesionarios. Lo hemos hecho de una manera rápida, de una manera negociada en el 99,9% de los casos, porque no hemos querido tener concesionarios pues languideciendo y de alguna manera deteriorando los márgenes comerciales de los concesionarios que se quedaban. Entonces hemos sido bastante proactivos en ese aspecto y hoy en día yo creo que podemos afrontar el año 2014, si tenemos la suerte de que el Gobierno siga apostando por el sector del automóvil, pues con ese objetivo de rentabilidad que te he comentado antes, de terminar cerca del 1% de facturación en el 2014 y este año como mínimo hacer un 0,6-0,7% sobre facturación. Muy bien, Miquel. Muy bien. Qué envidia que me das, Paco. Bueno, yo solo llevo un año en el puesto y empecé con una misión muy clara y con un target muy claro. No el liderazgo como había tenido mi predecesor. Afortunadamente, digamos, se volvieron un poco más sensatos en mi compañía y dieron prioridad, y eso lo conoce perfectamente mi red, y es el objetivo principal del equipo de SEAT España. Dieron prioridad tanto a la rentabilidad de la red como al grado de compromiso de la red, porque las dos cosas para mí son fundamentales. En cuanto a la rentabilidad, este año yo confío que como media, como decía Ricardo, como media, ese concesionario que no existe, como media acabaremos en cifras negras, en un cero negro, un 0,1, etcétera, lo cual es un paso muy importante después de bastantes años. El compromiso es básico. El compromiso de la red yo lo evalúo aproximadamente en un 1% de cuota. Si tienes una red enganchada, si tienes una red con la que estableces una buena relación,
puedes hacer muchísimas más cosas y puedes dedicar realmente a construir y no solamente a apagar fuegos. Eso por una parte. Otro segundo apunte que me gustaría comentar. Estamos aquí varios directores generales. Yo creo que una de las obligaciones principales que existe en nuestro trabajo y que directamente tiene una influencia directa en la rentabilidad es hacer ver a nuestras centrales, a nuestros headquarters, cuál es la realidad del mercado. Eso se traslada inmediatamente en tener unos objetivos de cuota razonables y en tener también unas previsiones de mercado realmente razonables. Y automáticamente eso directamente está relacionado con vuestra rentabilidad. Y en este momento creo que es un orgullo para mí poder decir que el grado de cumplimiento de objetivos de la red de SEAT está por encima del 100% como media. Y eso es implícitamente, automáticamente, está relacionado con vuestra rentabilidad. Y lo que comentaba antes, hay que explicar muy bien a nuestras centrales, y esto es una de las labores, al menos la mía, principales, que no podemos seguir persiguiendo quimeras, que tenemos que ser realistas, porque al ser realistas conseguiremos una base sólida de mercado y una base sólida para vuestros negocios. José María. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Gracias, Faconauto. Buenas tardes a todos. Yo, es como los niños pequeños, estoy feliz y de acuerdo con todos vosotros, claro. Que bien habéis hablado todos. Es maravilloso porque todos ganamos dinero. Y evidentemente, la situación es horrible. Todos sabéis lo que ha sido perder dinero, pasarlo mal. Y está claro que el objetivo de cada uno de los que estamos aquí es vuestra rentabilidad, solo la rentabilidad. Porque es demasiado evidente. Es decir, si nuestros concesionarios no ganan dinero, ¿cómo van a haber concesionarios que representen a la marca, que den servicio a nuestros clientes? Que tenemos muchos clientes en España que quieren recibir el buen servicio de nuestra red. Claro, todos habéis dicho que vais a ganar, Volvo también va a ganar, luego salen las cosas de Faconauto y nadie gana, pero pues nada, vamos a ganar. Lo que sí que creo que es importantísimo es que, como se ha dicho aquí, y es un poco esa especie de sentimiento que veis en todos los responsables de las marcas, es que el objetivo es claro, es que tenemos que conseguir ser rentables, pero yo lo que quiero transmitiros es que es muy fácil hablar, muy fácil los Excel, los PowerPoint, todas esas cosas que siempre enseñamos. La clave es detectar realmente qué puntos hay que arreglar para ser rentables. Es decir, no pensemos que esto se arregla solo, sino que revisemos lo que hacemos mal. Como yo creo que decía muy bien Rafael, es lo que hay. Es decir, olvidémonos de crisis, no crisis, porque además crisis debería ser algo que es corto en el tiempo, si no, no es una crisis. Y sobre el modelo actual del mercado, pues ¿qué tenemos que arreglar? Y nuestro objetivo, concesionario y marca, porque aquí no hay uno en un lado y otro en el contrario, pues ¿qué es lo que hemos hecho mal? Ser muy humildes para corregir y seguir manteniendo a los clientes y ganar clientes, que es el objetivo que tenemos cada uno de aquí. Y vamos a ganar dinero, sí. Jax. Bueno, lo que quería explicar es que me imagino que, como cada uno de vosotros, cada año tenemos que hacer un plan a 3 años, que luego vamos a la sede central a presentar estos planes. Y desde 2010 en Toyota España y Lexus España tenemos 3 principios. El primero es que Toyota y Lexus en España no puede ser rentable sin una red rentable. Pero en eso hay que entender que igualmente la red puede ser rentable, pero la marca lo tiene que ser también. Es en ambos lados, en ambas direcciones. Es que es por eso que el compromiso de la red es algo muy, muy importante. La lealtad hacia la marca es muy importante también, porque al final el presupuesto que tiene una marca aquí en España depende de la cantidad de vehículos que vendemos, de la cantidad de recambios, de accesorios que vendemos a la red. Eso nos da un margen que luego nos permite actuar a nivel de marketing, a nivel de gestión de red. Y España en este tema es un reto, en el sentido que, me imagino que lo sabéis todo, pero España, el mercado de la automoción en España,
tiene el precio de transacción más bajo de los 5 grandes países que son Italia, Alemania, Francia y Inglaterra. Dentro de eso tenemos nosotros, y junto con los concesionarios, de sacar un margen no solo en porcentaje, pero también en euros, que nos permite tanto a la marca como al concesionario de ser rentable. Y el hecho es que el mercado español tiene precios PVPs bajos y niveles de incentivos altísimos, los más altos de los 5 grandes países. Por eso en estas circunstancias es muy complicado ser rentable tanto para la red como para los concesionarios. El mercado es lo que es, tanto en venta como en postventa. Y por eso pensar que podemos sacar más ingresos es complicado. Y desde el principio hemos trabajado muchísimo con la red y con expertos en reducir costes, los costes fijos de la red. Desde 2010 a fecha de hoy hemos sacado 21 millones de euros de gastos fijos de la red, que sea lamentablemente una parte de empleo, pero también en todos otros tipos de costes. Y eso, la estrategia de la marca tiene un papel importante también, porque hemos enfocado la oferta de productos, hemos mejorado muchísimo la gestión de los pedidos de los stocks, por eso los niveles de stock tanto de vehículos nuevos como de recambios han bajado muchísimo. En agosto estábamos al mismo nivel que en 2005 y nos faltaron unos coches, by the way. Bueno, y hay que entender que eso es la forma de seguir trabajando. Tenemos una serie de expertos que llamamos un Kaizen Team, ¿no? Kaizen significa mejora continua en japonés, que van a visitar los concesionarios y trabajan con ellos en 3 ámbitos: la gestión de recambios, la gestión del taller y la gestión de carrocería. Y junto con los concesionarios consiguen mejoras y reducciones de costes y mejoras de eficiencias muy importantes. Todo eso, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en el hecho que en lo que vamos de año, la rentabilidad media de la red de Toyota es alrededor de 0,7 positivo, que es más o menos el doble del mismo periodo del año pasado. Pero hay que tener cuidado, porque una media es una media. Significa que hay concesionarios que están muy por encima y hay otros concesionarios que están muy por debajo. Y bueno, hay que trabajar con ellos y a ver si les podemos ayudar a recuperarse a nivel financiero. Porque a nivel financiero lo que cuenta ahora no es tanto la rentabilidad. Estamos en una situación tan crítica que es la tesorería del mes que viene que cuenta, no la rentabilidad final del año. Por eso estamos trabajando también con la red a mejorar las previsiones de rentabilidad y de tesorerías. Y para concluir, bueno, ya estoy cumpliendo mi 4º año aquí en España, he visitado a todos los concesionarios y lo que he visto es grandes diferencias. Pero hay un punto común en todos los que tienen éxito, en todos los que son rentables, es que el concesionario está metido él mismo en el taller, está metido él mismo en la chapa y pintura, está con los clientes en recepción por la mañana, está con los vendedores en la sala de exposición. Estos concesionarios, por lo que he visto en 4 años, son los que mejores resultados tienen, tanto a nivel de ventas como a nivel de rentabilidad. Muy bien, pues en este primer bloque, que para nosotros es fundamental, oímos cosas que nos gustan. Oímos que la rentabilidad de una red es absolutamente necesaria en este negocio. Oímos también y estamos de acuerdo en que los objetivos tienen que ser asumibles y cumplibles, en que necesitamos tener un trabajo conjunto, sobre todo, había hablado todos de trabajar junto con las asociaciones. Yo creo que hoy en día esa es la parte fundamental, porque además hoy estamos viendo una experiencia de supervivencia
de un señor que de pronto se quedó solo. Y yo me acordaba un poco de la sensación que algunos concesionarios tienen de que se quedan solos. Muy importante para nosotros que en estos momentos complicados saber que tenemos a la marca al lado y que la marca trabaja y trabaja duro con nosotros. Me voy a hacer portavoz de todas las asociaciones diciendo que efectivamente esa mano tendida la tenemos, pero un poco lo que decía Rafa Prieto está en la rentabilidad y ahí está la clave. ¿Qué rentabilidad es la que necesitamos? Es donde nos tenemos que poner de acuerdo y esa rentabilidad, bien sea sobre fondos propios, bien sea sobre facturación, debería llegar en el 2014. Que es verdad que las empresas, como también decía Jacques, tienen problemas serios y debemos de empezar a solucionarlos. Pero bueno, pasamos al segundo bloque. El segundo bloque es la postventa, muy ligado a la rentabilidad, absolutamente ligado a la rentabilidad, y que todos de pronto nos hemos despertado un día y hemos dicho, oye, que había un negocio que era la postventa, que es verdad que el concesionario, como dice Jacques, entraba poco, pero que ahora estamos todos remangados trabajando en ella. ¿Qué vamos a hacer en la postventa? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hemos perdido la iniciativa en la postventa? ¿Somos caros? ¿El cliente prefiere un taller alternativo? ¿Qué vamos a hacer juntos para salvar este negocio? Rafael. Yo creo que la postventa es el terreno que posiblemente todos hemos redescubierto. No era que no conociéramos, pero posiblemente era la parte del negocio de marcas y de concesionarios en la que a mí mis antecesores en puestos me decían se ocurre una paradoja, y es que es la línea de negocio de la que menos se ocupa la gente y en la que más se gana. El día que nos ocupemos de ella será en la que más perdamos. Entonces parece que los hados han venido a dar la razón. Pero sí que es cierto que era una actividad en la que, por efectos de parque, por efectos de la idiosincrasia de nuestro mercado, funcionaba relativamente bien, tanto en el mundo de las redes como en el mundo de las marcas, y era, digamos, aquella parte del negocio de la que, bueno, pues las cosas iban razonablemente bien, y un buen día, como decías, pues nos hemos despertado con una gran ducha de agua fría y las cosas no solo no funcionan, sino que tienen un mal talante. ¿De dónde viene ese mal talante? Sí, por ser breve, yo creo que hay razones que son de tipo estructural y que va a costarle mucho a nuestro país modificar ese comportamiento. Pensemos que somos el país de Europa que tiene, por la razón que sea, y yo creo que es algo que estructuralmente en el sector, redes, concesionarios, fabricantes, administración, todo el mundo tenemos que intentar combatir, el español tiene una tendencia a conservar el vehículo más años que la media del consumidor europeo estándar. O sea, el tiempo de renovación promedio en España, en épocas normales, incluso en las épocas del boom, estaba entre los 7 años y medio, 8. En la época actual se ha desplazado a los 10, 11, y eso ha producido parques envejecidos y además una tendencia del cliente a conservar largo tiempo su coche, con lo cual el mantenimiento al que le somete tiene, digamos, dos momentos que son radicalmente diferentes. Todos, cuando compramos un objeto caro como es un vehículo, la primera etapa de la vida lo contemplamos como una joya para pasar después a ser un elemento que hay que conservar para que funcione, y después hay una tercera fase en la que prácticamente lo miramos para que no se estropee. Y eso es un comportamiento que el consumidor hace, va a hacer y hará. Y no nos va a quedar más remedio que adaptarnos a ese modelo de consumidor, porque ese modelo de consumidor no lo vamos a poder trastocar mañana chascando los dedos y que se comporte el día 1 de enero del 2014 de forma diferente, y vamos a tener que vivir con él un largo periodo de tiempo. Yo creo que a España su comportamiento del consumidor en términos de postventa tardaría mucho en volver a un estándar distinto. Entonces, evidentemente, jugando con... Hay quien dice que hay que bailar con las chicas que están en la sala y no se puede bailar con otras. Desde el punto de vista de la postventa, no nos va a quedar más remedio que aprender a saber atender a ese cliente en todos esos momentos de la etapa del mantenimiento de su coche. Y yo creo que la postventa de las marcas tiene mucho que decir al respecto, y yo personalmente y desde Peugeot somos fieros convencidos en ello, y es que no vamos a cejar en seguir luchando por el cliente de más de 5 años, de más de 7 años, de más de 10 años. ¿Que lo podremos hacer con el modelo de distribución estándar que veníamos utilizando? No y no. O sea, lo que no nos ha dado resultados en los últimos 10 años no nos va a dar resultado en los próximos 10, y estamos obligados a revisar nuestra copia y ver un poco qué es lo que podemos adaptar. O sea, por ejemplo, desde el lado de una marca como Peugeot, evidentemente hemos decidido
entrar a operar, creando junto con nuestra red, creando un dispositivo comercial, llamémosle segunda marca, es lo que llamamos Motakeep by Peugeot, es intentar encontrar un modelo de negocio en el cual seamos capaces de darle al cliente lo que el cliente busca a partir de un determinado momento de conservación del vehículo, de forma que garanticemos una unión con el cliente a lo largo del uso de su vehículo, que sepamos satisfacer sus necesidades, igual que lo hacíamos en el primer año de vida del vehículo o en el primer minuto cuando le entregamos el coche y posiblemente su estándar de satisfacción más elevado, que sepamos tener un modelo de comercialización de postventa que sea eficaz también en el 10º año, en el 11º año o en el 12º año si el cliente piensa que no puede cambiar de coche hasta ese momento. Y lo que hay que hacer es intentar desarrollar el modelo de negocio junto con nuestra red que permita atender esas necesidades y no dejar descubierto a otros tipos de players en el mercado, ese mercado, y esa es la postura que hemos optado. Porque la segunda pata, evidentemente, tanto para las marcas como para los concesionarios, es lo que es inherente al negocio de la postventa y es la pieza. Y evidentemente, o sea, la única manera de mantener un buen equilibrio en la rentabilidad de las redes y de las marcas es seguir siendo un gran operador en el montaje de la pieza de origen, que es una pieza de la que podemos garantizar todos los que la fabricamos que cumple los estándares y los buenos requisitos para el uso del vehículo, y es lo que puede garantizar que la distribución de piezas sea eficaz a lo largo de toda la vida del vehículo. O sea, yo creo que la postventa no es una asignatura perdida, pero posiblemente nos va a obligar a hacer una pequeña, por no llamarle gran revolución de comportamiento en nuestra distribución, y posiblemente hablamos mucho de la venta e Internet, del VO e Internet, pero la postventa y el cliente de más de 5 años posiblemente es una revolución tan sumamente dura como la otra. Ricardo. Mira, si partimos de la situación, del contexto actual de la postventa, tenemos un parque de 10 años que baja, un parque de 5 años que baja fuertemente, tenemos cada vez más coches de mejor calidad, más fiables, tenemos un cambio del comportamiento del cliente que utiliza menos los coches, tiene una kilometraje por medio anual más baja de lo que tenía históricamente, procura mucho más por precio cuando tiene que ir a reparar su coche. Tenemos un mercado súper competitivo en la postventa y además tenemos estructuras grandes. Entonces, para mí, lo que estamos haciendo en Renault, tenemos que nos adaptar a esta nueva realidad, a este nuevo mercado, yo diría, de la postventa. Es esto que estamos haciendo ya desde algunos meses para reducir costos y sermos más competitivos. Pero esta es una parte. De otra parte, tenemos que buscar estos clientes. Tenemos que intentar de fidelizar estos clientes que compran los coches nuevos hoy y, además, conquistar nuevos clientes que perdemos en los últimos años. Entonces, yo creo que estas son dos acciones que estamos haciendo muy fuertemente, de conquistar y fidelizar los clientes en la postventa. Pero ¿cómo hacemos esto? Estamos trabajando mucho con la red de concesionarios. ¿Por qué? Porque nosotros como constructores muchas veces no tenemos todas las informaciones, todos los datos de estos clientes para poder comunicar con ellos. Entonces, estamos trabajando con la red de concesionarios para tener una base de datos limpia, para poder hacer cada vez más acciones locales. Creemos que fidelizar y conquistar clientes en la postventa hay una parte importante del trabajo que se hace en la red de concesionarios, en el día a día, con las informaciones que vosotros tienen y que muchas veces nosotros no tenemos. Además, estamos trabajando sobre servicios, pero también cómo atender un cliente que procura mucho más por precio. Entonces, estamos también lanzando una oferta para la red de concesionarios, pero también con talleres, yo diría, independientes de la red de Motrio, para hacer una oferta adaptada a varios tipos de clientes que tenemos hoy. Muy bien. Añadiendo lo que han comentado mis compañeros, el mercado de postventa en España probablemente es el más competitivo de Europa. Es el único mercado donde hay 5 talleres independientes por cada taller marquista. Y eso es algo que hemos hecho entre todos, entre fabricantes y concesionarios, porque, como estaba comentando Rafa, nos hemos enfocado demasiado en atender los clientes por debajo de coches de 4 años y coches más antiguos de 4 años, pues simplemente los hemos ignorado y hemos ido alimentando
el desarrollo de una red bastante grande, como decía, la mayor de Europa en proporción con la red marquista de talleres independientes, ¿no? Y ahora ese mercado de coches de más de 5 años es el mercado que necesitamos, por las razones que ha explicado Ricardo, para mantener nuestros negocios rentables. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos que dar para capturar ese mercado? Pues para capturar ese mercado nos tenemos que aplicar una disciplina muy rigurosa de coste porque tenemos que mejorar nuestra competitividad. Tenemos que ser capaces de vender rentablemente la mano de obra más barata. Nunca deberíamos de entrar en el terreno de vender la mano de obra a los precios que lo están vendiendo los talleres independientes o las redes, estas franquiciadas de talleres, porque nosotros somos otra cosa. Nosotros somos redes marquistas y tenemos que dar un plus de diferenciación y tenemos que dar un valor añadido y tenemos que dar una experiencia de servicio a un cliente muy superior a la que dan esas redes. Pero es que la tenemos que dar. Tenemos que ser capaces de transmitir ese valor. Es lo que en el lenguaje que usamos nosotros en Volkswagen es poner en valor lo que nosotros somos. Nosotros somos otra cosa. Y poner en valor lo que nosotros somos no solamente significa dar calidad en la reparación, porque esa es la condición necesaria, es lo mínimo que espera un cliente cuando va a un taller marquista, es que le reparen el coche bien a la primera. Eso ya no es suficiente. Tenemos que dar algo más que eso. Y algo más que eso significa una predictibilidad casi científica en los presupuestos. Una transparencia absoluta de cara a los clientes en cuanto a los costes de reparación. Una predictibilidad de los costes de reparación, pues matemática. Y en el caso concreto de la marca Volkswagen estamos apostando por una estrategia de paquetizar nuestra oferta de servicio en precio cerrado, que le da la tranquilidad al cliente de que la reparación esta le va a costar esto y ni un euro más. Y ni un euro más. Y todo eso, evidentemente, envuelto en toda una experiencia de servicio muy distinta de la que le puede ofrecer un taller marquista. Entonces, la respuesta a este gran desafío que tenemos de volver a recuperar ese tipo de cliente que los hemos dejado se basa en estos 3 pilares, ¿no? El pilar de reducción de nuestros costes para ser capaces de vender la mano de obra a más barata de la que estamos vendiendo ahora y seguir ganando dinero con ella. El poner en valor lo que somos, y una cosa que ha comentado Ricardo, en el que también estamos trabajando, y creo que estamos trabajando todas las marcas en ese sentido, el capitalizar al máximo todas nuestras herramientas de CRM para que eso nos ayude a intentar individualizar al máximo nuestras ofertas y evitar que determinadas ofertas contaminen la rentabilidad que estamos sacando con otros tipos de clientes. Ok, coincido con vosotros. Primero, el primer punto que lo habéis mencionado, autocrítica. Autocrítica tanto de los fabricantes como de todos los que estamos aquí. La naturaleza huye del vacío. Estos señores de los talleres independientes, etcétera, etcétera, los autotalleres, etcétera, las grandes cadenas, no han aparecido porque sí, han aparecido porque nosotros les hemos dejado aparecer. Por lo tanto, tenemos que saber un poco de autocrítica y ver qué ha pasado con esto. A la hora de establecer un poco las estrategias, coincido mucho con Ricardo. Nadie conoce a nuestros clientes mejor que nosotros. Tenemos todos los datos relevantes. Tenemos que utilizar estos datos. Estos datos seguramente los tenemos nosotros, seguramente no, los tenemos nosotros antes que nadie, antes que cualquier otro taller, etcétera. Esta demanda latente que existe en nuestros clientes tenemos que saber explotarla. Punto número 1. Punto número 2. Lo que comentaba un poco también Paco. Existe una relación asimétrica entre lo que es el experto en el servicio y el cliente. Asimétrica en el sentido de que al ser experto conoce perfectamente de qué está hablando y el cliente, si no se le trata adecuadamente y si no se es muy transparente, desconfía y siempre piensa que somos caros. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros y muy transparentes a la hora de trabajar con todos y cada uno de nuestros clientes. Eso ya lo hemos comentado. Y a mí me gustaría centrar también en otro tercer aspecto que yo considero que es muy importante. Nadie conoce mejor los procesos comerciales que vosotros. Sois unos fenómenos vendiendo. Pero, ¿qué es lo que hacemos a la hora de designar un asesor de servicio? Pues normalmente promocionamos a alguien que es un fantástico técnico. Es decir, alguien que sabe arreglar muy bien los coches. Y es quizá en este momento mucho más importante no solo ser un técnico, sino saber vender. Saber vender todo lo que hay alrededor de lo que es una entrada en el taller, no solamente ser muy preciso a la hora de aclarar cuál es exactamente el fallo que tiene su coche, sino ser
lo suficientemente hábil y aplicar estas enseñanzas, estos procesos comerciales a la hora de maximizar el revenue, de maximizar, digamos, el ingreso que tenemos en todas y cada una de las entradas. Cuando nos entra un cliente, tenemos que saber, digamos, no solamente explotar toda la potencialidad que nos ofrece, sino que además, obviamente, que salga satisfecho. Y este cliente volverá. ¿José Luis? No, José María. José María. José María. Yo os cuento, porque dentro de esa autocrítica lo que tenemos que estar es avergonzados y acojonados. Y os digo por qué. Tenemos, no sé si se puede hacer publicidad, no lo sé. Sí. Hay una empresa independiente que se llama Yipa, que bueno, espero si no que me den una comisión, porque nos dice exactamente qué pasa con el mercado de postventa. Exactamente. Y sabemos los problemas y sabemos dónde está ese cliente. Pero no es de hoy, no es de la crisis. Es decir, todos lo hemos dicho. Es decir, lo que pasa es que, bueno, y Rafa lo decía, vivíamos relativamente bien y no hacíamos nuestras tareas. Pero ¿qué ocurre con esas tareas? Es que hoy lo que nos dice Yipa es que, más o menos, el 60 y pico por ciento, 6 de cada 10 van a los talleres independientes. Es decir, estas grandes cadenas tampoco tienen muchos más clientes, que esos no llegan al 10%, son los talleres independientes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Yipa? Que yo lo recomiendo a todos. Nos da un diagramita de estos, como lo llamemos, de telaraña, hay quien lo llama radar, de por qué los clientes han dejado de ir a las concesiones. Porque, evidentemente, ¿quién ha vendido el coche? Nosotros. ¿Quién ha empezado con el cliente? Nosotros. ¿Y qué ocurría? Pues que el parque en estos 5 años, que es como esta botella, que yo, bueno, el vaso, tú ibas metiendo coches muy nuevos. Vendíamos muchos coches nuevos. Iban saliendo, como bien decía Rafa, bueno, pues esa renovación con 7, 8, 9 años. Ahora ya son 11, 12 años. Pero salía unos poquitos de coches viejos, pero metíamos más nuevos. Con lo cual, en esa gráfica de lealtad de nuestros concesionarios, nos decía, tenemos mucha lealtad al principio, los primeros años, y muy baja lealtad a partir de 4, 5, 6, 7, 8 años, que era un drama. Pero bueno, ganábamos dinero. Nos quitamos la venda, nos asustamos. Y decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues yo os digo lo que hace Volvo. Y desde antes de empezar la crisis, porque ya nos avergonzamos cuando Yipa nos dio los datos. Porque incluso digo, ya que se puede hacer publicidad, Yipa dijo, el cliente más fiel en España es el cliente de Volvo. Y eso lo ha dicho Yipa, El que más retiene sus concesiones de postventa es Volvo. Sí, pero éramos solamente, me parece que es un 38, un 39%. Horrible. No sabemos trabajar con el cliente. Y os doy un poco las pistas de lo que hemos hecho, porque se parece más o menos a lo que hemos oído, pero os digo exactamente qué hemos hecho. Y además mucha razón tiene Jacques, porque Toyota es un gran ejemplo para todos, en cómo tratar al cliente, si es el cliente. Y en ese gemba de ir a la posición de trabajo y conocer realmente en el puesto de trabajo qué demanda el cliente. Y nosotros somos unos fanáticos de metodología Lean, de implementar nuestro One Hour Stop y de implementar Six Sigma. ¿Pero por qué? Y os digo 2 cosas fundamentales que nos ha pasado con nuestros clientes, Volvo, con los datos de Yipa y un Six Sigma que hicimos hace 6 años para analizar al cliente. Resulta que el cliente va dejando los concesionarios Volvo, igual otras marcas, y hay 2 aspectos claves, que uno de ellos os diré porque es fundamental, porque siempre hablamos desde las marcas de un tema muy importante, pero nadie lo prueba. Pero había uno que era el precio. Ya, pero el precio no es, tenemos que hacer descuentos, no. Tenemos que conseguir ese precio de los talleres independientes, esa percepción del cliente es todo precio, no. El grave problema es que la percepción del cliente le daña con la edad del vehículo. Porque evidentemente el cliente cuando compra un Volvo, de media, pues no sé, 30 y pico, 40.000 euros, su primera paso por nuestra casa para un mantenimiento, ojo que las reparaciones, la lealtad es mucho mayor. Porque los concesionarios, si tenemos una ventaja, y aquí hay que decirlo, con todos esos datos de los talleres independientes, ¿sabéis a quién demuestra confianza en los clientes? Los concesionarios. ¿Sobre cuál un cliente se siente seguro que no le va a engañar? Los concesionarios. ¿Sobre cuál un cliente dice que si tengo un problema técnico llevaría el coche? Los concesionarios. O sea que tan malos no somos. ¿Pero qué le ocurre? Sobre todo los mantenimientos, que es donde les perdemos. Y vemos que esos talleres independientes dicen, cambio de aceite, 85 euros. Bueno, sí, están ahí. Lo que le pasa al cliente es que cuando compra el coche, casi 40.000 euros en nuestro caso, y nosotros transparencia más no podemos tener, en nuestra web están los precios, ahí ponemos los precios, lo que es así.
cuesta 400 euros. Bien, bueno, un 1%. Cara al cliente, su percepción es que es algo asequible. Eso sí, cuando el coche tiene, no os voy a decir aquí cómo me acuerdo de estar en esta casa hace casi 20 años, cuando hablaba de Eurotax, pero cuando el coche tiene ya 7, 8 años, resulta que es que en el mercado, porque la gente lo sabe, te van a dar al profesional, no sé si está por aquí Gambán Eurotax, pero te van a dar 7, 8 mil euros. Coño, es que esa reparación de 400 euros, que es casi el 8%. Entonces el cliente, la percepción es, yo no voy a pagar ese 8% por un mero cambio de aceite. Lo que hemos hablado, comunicación, es que no es un cambio de aceite. Un coche con 7 años, la revisión no es un mero cambio de aceite. Y aquí está lleno de ingenieros, yo también lo soy, y hace falta una revisión técnica de algo que se agota. ¿Qué hemos hecho nosotros? Un programa de lealtad, y yo os lo digo, si es que estoy encantado, si al final lo difícil de la vida es implementar las cosas. Las ideas son magníficas y están en los libros de Gemba, pero todo lo que nos enseñan de Kaizen hay que implementarlo. Pues es, cada cliente que viene a nuestra casa va ganando para que cada año tenga más ventajas, porque al final algo que hemos hecho mal es que lo que hay que premiar es al cliente fiel. Y ya enlazo con el otro factor. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos hemos vuelto todos locos en las concesiones y en la marca, y en lugar de normalizar lo que debe ser un trato a un cliente, nos hemos basado más en el cliente que se queja, que es muy español, como se queja mucho, coño, que se calle, o le hago un descuento grande, o le dejo el coche de cortesía, para que así no me... y encima la marca, como luego le encuesta, toma, todo a ti. Y ese pobre cliente que ha sido fiel, ese pequeño 20% que sigue siendo fiel, no tiene ninguna ventaja porque, bueno, como no protesta, pues no hace falta que le dé nada especial. Claro, eso hace que todo el resto, los otros 80%, dicen no vuelvo. Lo que hay que hacer es un sistema que realmente el cliente, no el que se queja y no el que es amigo del gerente, que tiene todas las ventajas, sino que el cliente, en función de lo que se gasta con nosotros, es nuestro cliente. Ese es el que tiene todas las ventajas. Es decir, el mundo al revés, sí. En lugar de toda la vida aquello que pasaba en los talleres, que entra el cliente con el supercoche nuevo de estreno y todo el mundo le sonríe, pues aquí el que entra con el coche nuevo, bueno, una pequeña sonrisa. Aquel que viene con el coche viejo de 10 años es al que de verdad hay que felicitarle y darle las gracias por estar con nosotros 10 años. Ese es el de verdad cliente fiel. Y ahora os digo, ¿qué pasa con la lealtad? Pues dentro de Six Sigma, una de las cosas que detectamos es que el otro punto que nos pedían en los talleres, no solo la percepción en función de la edad, del coste, nos decían los clientes, satisfacción. Es decir, la lealtad, y está aprobado, es una consecuencia directa de la satisfacción. Y luego, bueno, ya, pero la satisfacción, ¿cómo la mides? Porque todo el mundo habla de satisfacción. Sí, todo el mundo... No, es que la pregunta es que este señor me recomiende. No, es que la pregunta es que estoy muy satisfecho. Yo os diría, en nuestro caso, hay 3 puntos, 3 momentos de la verdad que es fundamental que asumamos que lo hemos hecho mal. Y hacer vosotros esa especie de Gemba, cada uno de vosotros como hacemos nosotros, llamar a cualquiera de nuestros talleres, que son nuestros, a reservar la cita. Es que hay que hacerlo. ¿Y qué ocurre? Que si no le cogemos al principio, el cliente ya se empieza a cabrear. No es más que gestión del tiempo, ¿eh? De eso saben mucho los japoneses y aprendemos mucho. Una vez que le damos la cita, a ver cómo le atendemos. Sí, un momento, sí, el Purcell 2, porque ahora está de moda los 902, taller Purcell 2, pero de verdad comprobar lo que tarda en llegar al taller. La de veces que estarnos repitiendo al cliente sin preguntar los datos fundamentales. Y cuando por fin me atienden, que soy yo el cliente, cuando por fin me atienden, y eso nos pasa a todos, pero eso hace que el cliente nos vaya dejando, cuando por fin me atienden, bueno, pues si le doy 1 semana, 2 semanas, lo que estamos haciendo, evidentemente, si gestionamos mal nuestra agenda, es darle opciones al cliente a buscar otro taller independiente o otra concesión. Primer punto de la verdad. Segundo punto con los tiempos. Y yo os digo lo que pasa en nuestra red y nuestra experiencia, y vosotros, si podéis corregirlo, ojalá, si al final tenemos que vivir todos y pagar a las hipotecas. El problema es que al cliente le decimos, venga usted a las 9 de la mañana, no sé, el martes. Todos tenemos trabajo, todos. Y a las 9:30 tenemos una reunión. Y Blas, el pobre, estaba nerviosísimo porque parecía que no llegaba, pero con la moto llegaba en 1 minuto. Bueno, pues al cliente, si le decimos a las 9, es a las 9. Y no es a las 9:15 ni a las 9:30. No, bueno, es que los españoles, pues bueno, tampoco pasa nada, 10 minutos de cortesía, pero ¿quién se le ocurre esa estupidez de frase? ¿No? Las 9 son las 9. Segundo tiempo. Y tercer tiempo. Si le decimos al cliente, y de verdad revisarlo constantemente, si le decimos al cliente que venga a recoger su coche a las 6 de la tarde el viernes, pues a lo mejor a las 7 se va a esquiar.
Las 6 son las 6. Y el cliente que llega y no está su coche, ni están atendiéndole, ni está el personal técnico para atenderle, ese cliente os aseguro que el segundo año, tercer año deja de venir a las concesiones. ¿Y qué nos pasa? Vamos a intentar recuperar a los clientes que hemos perdido. Yo creo que no lo vamos a hacer. Nosotros lanzamos ese programa de lealtad hace 4 años y yo decía internamente, olvidaros de recuperar clientes. El que se ha ido por estas razones ya nos odia, ya está cabreado. Pero eso sí, cada cliente que entra en mi red hoy, aunque sean solo 2 de coches de 7 años, en cambio son 6 de coche de 5 y son 9 de coche de 2 años, ese ya no lo voy a perder. Porque nuestra obligación, ¿cuál es hoy? No perder un solo cliente de postventa, porque además sabemos los defectos. Y la crisis puede que nos haya espabilado un poco, pero lo hacíamos mal desde hace mucho. Es complicado. ¿Qué? Por estar detrás de mí. Es complicado añadir cualquier cosa, ¿no? Pienso que estamos todos delante de los mismos retos, estamos tomando las mismas medidas y, bueno, no quiero repetir lo que se ha dicho, pero te había dicho que en el Trieste Business Plan tenemos 3 prioridades, ¿no? 3 principios. El segundo es que la postventa y todo lo que es la cadena de valor es igual de importante que ventas de vehículos nuevos, porque es un poco la culpa de las marcas también, pero hasta 2007 un poco de los concesionarios también. Es que hasta que las ventas de vehículos nuevos iban bien, que la cuota de mercado iba bien, ¿quién se preocupaba de la postventa? Las reuniones en la sede central eran 2 horas de marketing, de publicidad, de ventas de vehículos nuevos, y si había 10 minutos, la postventa. He dicho que en Toyota España eso tenía que cambiar. Y tenemos pasamos el mismo tiempo, y tenemos la misma atención en los mismos procesos de comité comercial, por ejemplo, en postventa, que en vehículos nuevos. Y yo pienso que en España, como entramos los primeros en la crisis, las marcas ya han reaccionado a nivel local. Donde me enfado con mi propia marca es la lentitud de reacción de la sede central. Es que no entienden, son demasiado lentos. Es que tenemos que tener el mismo espíritu comercial en recambios, en accesorios, que en vehículos nuevos. Y Toyota España es la pesadilla de Toyota Europa, porque estamos todos los meses quejándonos, pidiéndoles una dinámica política, una política dinámica mucho más rápida, ¿sí? Y teniendo en cuenta la edad del vehículo y el valor relativo que está dispuesto a pagar un cliente según la edad del vehículo, de tener recambios de otra marca, ¿no? Y los tenemos, pero necesitamos más. Y solo quería acabar con una cosa, es que en McDonald's lo que dicen es: no me interesa que vengas, lo que me interesa es que vuelvas. Y eso es de verdad la clave. Es que el cliente vuelve a base de la experiencia que tiene. Y la experiencia, los 2 elementos claves, pienso, es su satisfacción y la transparencia y la honestidad de la factura, de la explicación antes de reparar el coche o de mantener el coche y después. Eso de verdad son las dos claves. Y ahí solo podemos ayudar a vosotros, concesionarios, pero ahí es la gente que está frente al cliente, que son los asesores y asesoras. Bueno, no sé quién sería, pero cada vez que visito un concesionario le pregunto si tiene por lo menos una asesora. Una, no 2, porque si no se pelean. Pero está demostrado, porque tenemos datos, que las asesoras consiguen un nivel de satisfacción del cliente superior y consiguen vender más al momento de recepcionar el vehículo.
Y hablando de datos, es cierto que tenemos todos los datos y estamos ahora trabajando para utilizar estos datos para ir casi a un modelo predictivo. Es a base de los datos que tenemos de cada coche, de cada cliente, de cada paso por taller, cuando pensamos que este cliente tendría que volver para aceite o para neumáticos o para... ¿sí? Y eso es la forma de ir adelante, es anticipar la necesidad del cliente y cuando viene dejarle completamente satisfecho y tranquilo sobre el hecho que ha pagado el precio justo por la calidad del servicio que ha recibido. Muy importante, muy interesante todo lo que hemos oído. Es verdad que debemos de tener claro quién somos y a dónde vamos. Quizás durante un tiempo hemos pensado que éramos lo que no éramos y el cliente nos ha puesto a todos en nuestro sitio. También es verdad que para ser McDonald's debemos de tener unos procesos sencillos y rápidos. Llega a la cola de McDonald's, hay 8 en cola, rápidamente llega a la caja y tienes tu producto. Los procesos burocráticos que algunas veces los fabricantes establecen son absolutamente inasumibles, no por nosotros que terminamos asumiéndolos, sino por el cliente que no es capaz de esperar el tiempo que tenemos en esos procesos burocráticos. Es verdad que reducir el nivel de inversión de un concesionario también nos puede hacer, como decía Francisco Pérez, el que podamos tener una mano de obra más razonable. No vamos a llegar nunca al taller exterior, pero sí es verdad que hay un diferencial a partir del cual el cliente no nos quiere ver. Y también, como decía Miquel, es verdad que hay una cosa que tenemos ganada. Tenemos ganada la confianza del cliente. Yo creo que tenemos todos claro dónde debemos ir, cómo debemos de ir, implementar esos procesos, que es verdad que es lo complicado. Debemos hacerlo juntos. Bueno, yo creo que sacamos conclusiones importantes en una actividad de en una parte de nuestra actividad que vamos a tener que trabajar muy duro en los próximos años. Y bueno, y para terminar con este primer bloque, hablamos de estructura red. Ahora me vaya a permitir que sea Jax el primero en pronunciarse. La estructura red, y lo digo porque, como parece que nos vamos pisando la respuesta, le vamos a dar a Jax la opción de contestar en primer lugar. La estructura red es un tema que a veces se habla un poco a la ligera, ¿no? Y reducir una estructura red supone la caída de empresas familiares, la caída de patrimonios y dramas muy importantes en unas empresas que el 85% somos familiares, con lo cual nosotros nos gustaría que ese tema se tratara siempre con mucho respeto y como decía Francisco Pérez, el intentar anticiparse a los problemas, porque es verdad que cuando un concesionario cae, salen los dos fortalecidos, si antes de la caída hay otro que es capaz de asumir ese territorio y tenemos una salida honrosa. Lo que nos gustaría saber es si habéis concluido el proceso de reestructuración de vuestras redes, llámese concesionario o agencia, ahora que parece que se ve una pequeña lucecita al final del túnel, si ese proceso ha concluido en vuestras marcas o si por el contrario pensáis que se debe de seguir reduciendo la estructura de vuestras respectivas redes en vuestros respectivos territorios. Jax, por favor. No, solo puedo contestar por Toyota. No hemos entrado y no vamos a entrar en un proceso de reestructuración de red porque pensamos que tenemos la red del tamaño adecuado para cubrir todo el terreno español, ¿no? el país. Yo no veo grandes cambios a corto plazo, sino más bien quizás una evolución donde ciertos grupos más fuertes de Toyota que ya tienen 1 o 2 concesionarios, que al momento que uno quiere dejar el negocio o no tiene sucesión, que igualmente de forma negociada y amicable se incorpora a otro concesionario. Por eso lo que pienso es que vamos a mantener el número de puntos de venta, el punto de mantenimiento o de reparación, pero que sí, que poco a poco lo que podemos ver es una reducción del número de socios, ¿no? Que tendremos más socios con 2 o 3 concesiones que antes. En el caso de Toyota, eso no es dentro de grandes grupos como en Inglaterra, que son holdings, que son empresas financieras. Yo en España lo veo de una forma muy sana y graduada,
dentro del grupo de Toyota. Por eso no prevemos ni un cambio importante en la red de Toyota, ¿no? José María. Sí, yo es parecido también con Volvo, como dice Jacques. Solo en todo caso añadiría que no, a nosotros no nos marca la reestructuración en función de la crisis, no crisis, tamaño. Es decir, no somos una marca acordeón que ahora tengo muchas concesiones, mañana tengo pocas. Nosotros lo que queremos es que esto es un proceso continuo y nosotros antes de entrar a la crisis, pues en el 2007 teníamos 52 socios y hoy en el 2013 tenemos 52 socios y teníamos 100 puntos de venta y tenemos 93 y teníamos 102 talleres y tenemos 98. Es decir, mucha estabilidad. Evidentemente todos nuestros socios y todos los empresarios han tenido que reducir estructuras, porque hay que adaptarse al tamaño que tiene el mercado, pero lo que sí que hacemos, y cada año se mantiene, es que tenemos una rotación que en todo caso ha subido de cerca de un 5% a un 8%. Es decir, lo que ocurre en la red de Volvo es que los concesionarios, en función de su rendimiento, son los propios que, pese a la ayuda nuestra, la segunda oportunidad, la tercera y un momento, o porque quieren dejarlo por un tema de sucesión, pues se cambian concesiones. Esto es una tarea dura, y yo no sé los de McDonald's cómo será, o Burger, pero el concesionario es una tarea dura, porque bien decía Rafael, que esos 5 áreas de negocio hay que ser excelente en cada una de ellas, y al final la profesionalidad del concesionario es el que le hace estar aquí. Y nosotros no creemos tampoco en esas máximas de hay que reducir el 30%, porque yo como ingeniero me pongo muy nervioso. ¿Y por qué no el 29,3 o el 31,2? Pero al final lo que hay que tener es sentido de si tu red es capaz de ser rentable, es capaz de tener lo que nosotros consideramos lógico por cubrir el territorio, por la penetración en los segmentos que analizamos, encantados de seguir toda la vida con nuestros socios. Miguel. Red SEAT. Nuestra red, como cualquiera de las otras redes, la red, siempre yo lo digo, es un ente vivo, ¿no? Va cambiando, se va transformando y se va adaptando a las distintas circunstancias. La gente, los periodistas te preguntan ¿cuál es el tamaño? ¿A dónde vais a llegar? Pues yo siempre les contesto lo mismo. Pues primero lo conocerán nuestra asociación de concesionarios antes de decirlo públicamente. Nuestra asociación de concesionarios, con la cual mantenemos una relación muy fluida, cuando me hace esta pregunta yo siempre les digo lo mismo. No es una pregunta que se deba contestar, digamos, a nivel global. Es una pregunta que hay que contestar a nivel local, a nivel, digamos, de un análisis geomarketing de cuál es cada una de las áreas y ver cuáles son realmente el número de operadores que pueden sobrevivir. Cualquier tipo de reestructuración, y con esto no estoy diciendo que nosotros estemos haciendo ningún tipo de reestructuración, cualquier tipo de reestructuración es obvio que tiene un objetivo. Y el objetivo es que los operadores que continúen sobrevivan y sobrevivan de una manera razonable. Antes, cuando yo decía que nuestra red llegará a final del año con un resultado de cero negro es un resultado que es una mierda. Desde el punto de vista de rentabilidad. Es una vergüenza. Es una vergüenza desde el punto de vista de nosotros como equipo de SEAT España. Nuestro objetivo no debe ser tener un cero negro. Nuestro objetivo es tener una rentabilidad sostenible para que los negocios, vuestros negocios, tengan una continuidad en el tiempo. Y evidentemente para hacer esto hay que tocar en algunos casos, en muchos casos, en algunas zonas hay que tocar la red. Pero no voy a entrar en una respuesta genérica. Bueno, más genérico que lo que he dicho no puede ser, pero me refiero que no voy a entrar en una respuesta, digamos, específica. ¿De qué número? Muchas gracias. Paco. Bueno, como comenté antes, nosotros tenemos muy interiorizado que los concesionarios son nuestros socios. Y tenemos una obligación moral con tener en todo momento una red con el tamaño adecuado. Yo, particularmente, que me considero un fanático de la economía de mercado, en los temas de reestructuración y dimensionamiento de red, no creo en dejar que el mercado actúe. Porque si dejamos que el mercado actúe, el nivel de desgaste, de erosión y de deterioro que hacemos
con unos empresarios que no son empresarios libres, porque un concesionario está sometido a unos parámetros y unos estándares y un modelo de negocio que le define un fabricante, pues no estaríamos siendo honestos con esos concesionarios que han depositado su patrimonio en nuestras manos de alguna manera. Tenemos la obligación como fabricante de actuar, de anticiparnos a la situación de mercado y de en todo momento pues tener un tamaño de red que nos garantice que los concesionarios que están son rentables y tratar con el máximo respeto a aquellos que desgraciadamente no pueden seguir, ¿no? Y es un poco la estrategia que nosotros hemos seguido desde que anticipamos la crisis, ¿no? Nosotros creemos en las redes de concesionarios. Para nosotros la red de distribución es indispensable. Son los responsables de cumplir la promesa de la marca delante de un cliente. Todos los que estamos aquí tenemos unas marcas y cada una de ellas significa algo de cara a un cliente. Cada una de ellas tiene un posicionamiento y al final ese posicionamiento hay que traducirlo en una experiencia de venta y una experiencia de servicio. Y los responsables de dar esa experiencia de venta, esa experiencia de servicio son los concesionarios. Por lo tanto, para mí las redes de distribución serán siempre necesarias. La pregunta, a mi juicio, no es si serán o no serán necesarias las redes de distribución, que es un debate que siempre se plantea y sobre todo es muy lógico que se plantee a nivel de concesionario. La pregunta es quiénes son necesarios dentro de la red de distribución. Y yo creo que los que serán necesarios serán aquellos que sean capaces de profesionalizar al máximo sus procesos de venta y sus procesos de postventa. Los clientes cada vez llegan más a nuestras concesiones con más conocimiento del producto y con más conocimiento del servicio y eso hace que la posición de los vendedores y de los asesores de servicio pues sea ahora menos cómoda de lo que era antes. O sea, se requiere un personal mucho más profesionalizado. Aquellos concesionarios que sean capaces de dotar, de proporcionar a los fabricantes ese personal más cualificado, pues serán aquellos con los que los fabricantes contarán en el futuro. Se requiere también, de cara a cumplir esa promesa de marca, de venta de producto y de venta de servicio, que tengamos procesos cada vez más robustos y más rigurosos dentro de los concesionarios. Aquellos concesionarios que sean capaces de tener unos procesos más robustos, más homogéneos, que le garantice a los fabricantes que entregan de manera homogénea la promesa que el fabricante le hace a cada cliente, serán los que tengan futuro en la distribución. Y finalmente, es necesario hacer una evolución del modelo de negocio. Tenemos que evolucionar el modelo de negocio actualmente existente y diversificar las fuentes de ingresos. Nosotros particularmente dentro de la marca Volkswagen estamos trabajando, como todos mis compañeros han comentado, en el área de postventa, intentar que la postventa represente un porcentaje mayor del mix de facturación de un concesionario, pero también estamos atacando muy agresivamente parcelas de negocio como es el tema del VO, del que hemos hablado mucho, pero no hemos hecho muy poco. Y la prueba está en que las redes marquistas venden solamente el 27% de todo el VO que se comercializa en España. El mercado de VO es 2,2 veces o 2,3 veces el mercado de VN y, sin embargo, es un mercado que generamos nosotros, fabricantes y concesionarios, y solamente somos capaces de capturar un 27% de ese mercado. Y ahí hay un camino enorme, ¿no? Y ahí es donde me quiero referir cuando digo que tenemos que evolucionar el modelo de negocio. Tenemos que saber atacar agresivamente ese mercado y ser capaces de ganar dinero en ese mercado. La respuesta que estamos dando, no solamente a nivel de Volkswagen, sino que es una apuesta de grupo que lideramos conjuntamente, Mikel y mi colega de Skoda y yo, es que dentro del grupo Volkswagen hemos creado lo que llamamos la marca número 13 del grupo Volkswagen, Das Welt Auto. Una franquicia nueva, una franquicia totalmente nueva de comercialización de vehículos usados multimarca. Una franquicia que obviamente inicialmente se la estamos ofreciendo a nuestros concesionarios, pero que en principio está estructurada de tal manera que puede ser ofertada a cualquier otro operador, ¿no? Y es un poco la respuesta que estamos dando a ese tercer requisito fundamental para la supervivencia y para que de verdad un concesionario tenga perspectiva de futuro, de transformación del modelo de negocio, ¿no? El tema de potenciar el mercado de VO. En Renault, yo diría, hemos hecho ya un trabajo duro en los últimos 3 años de reestructuración y de reorganización de la red de concesionarios para adaptarnos a este nuevo tamaño de mercado, tanto en ventas cuanto en posvendas. Entonces, para mí, a partir de ahora, tendremos una estabilidad, tanto en cantidad de grupos cuanto en cantidad de puntos. O que puede tener son cambios
entre grupos, de compras y vendas de grupos. Yo creo que puede continuar a existir y concentrar aún más los grupos. Pero en el futuro, cuando hablamos de la red de concesionarios, lo que creemos es que tenemos que nos adaptar a una nueva realidad de mercado, tanto en un mercado en términos de volumen, pero también en nuevas tecnologías y en términos de cambio de comportamiento de los clientes. Yo diría, tanto la red de concesionarios como nosotros tenemos que nos adaptar a esta nueva realidad para continuar a conquistar y a fidelizar a los clientes. Yo creo que es verdad que ya hablar el último es lo peor porque se queda muy poco. No, yo creo que todo lo que han dicho mis compañeros, al final estamos todos en ese camino. Yo lo decía al principio, esta crisis ha sido tan sumamente dura que el ajuste por cantidades, pues bueno, las marcas que lo teníamos que hacer, yo creo que muchos de nosotros, y hablo personalmente, yo creo que jamás hubiera pensado en mi carrera profesional que iba a tener que enfrentarme a una tarea tan desagradable como es la de despedirte de gente que ha dado mucho por la marca que tengo el honor de dirigir. Sé que es gente que ha dedicado su vida, su pasión, su patrimonio, el de su familia, y que ha sido para mí, lo digo con toda la frustración que eso produce, el no haber podido hacerlo de otra manera. Y posiblemente tanto las reestructuraciones que hemos hecho en nuestras compañías como esa posiblemente es de los peores tragos que los ejecutivos hemos tenido que afrontar en nuestros negocios, pero ha sido infinitamente menor, que el que ha sufrido aquel que ha tenido que abandonar un negocio posiblemente de tradición familiar y que evidentemente el ajuste era tan duro que era inevitable hacerlo. El otro ajuste posiblemente que hemos hecho ha sido también en aquellas marcas que teníamos un peso de parque muy grande, posiblemente teníamos una infraestructura de red llamada secundaria que estaba dimensionada para un país donde tenía muchas menos autopistas, muchas menos carreteras secundarias. Yo empecé en este negocio siendo área manager en Galicia, donde para hacer 100 kilómetros no se medía en kilómetros, se medía en horas siempre. Las distancias se medían en horas, no en kilómetros. Para ir de Coruña a Burela, que eran dos concesionarios que estaban en mi distrito, eran 3 horas y media de coche. Eso hoy se hace en 40 minutos. Hoy los clientes se mueven a otra velocidad, tanto en el proceso de selección de los vehículos como en el proceso de visita. Hoy las distancias son otras y eso también nos ha obligado a adaptar la malla de la red. Esa parte cuantitativa, yo creo que el que más y el que menos estamos ya al final de ese proceso, afortunadamente. Yo creo que todos estamos empezando a ver un mercado que empieza a cambiar, la curva empieza a cambiar de tono, pasa de preceder del menos, pasará por un cero, esperemos que esté poco tiempo en la parte cero y que sea pronto muy positiva. El otro, yo creo que tanto lo ha dicho Paco como lo ha dicho Ricardo, yo creo que a lo que nos tenemos que preparar marcas y redes es a vivir la nueva revolución de la reforma de la red. Una será de tipo accionarial y evidentemente las fusiones internas, la búsqueda de sinergias entre grupos, entre marcas de grupos, entre marcas complementarias, etcétera. Todo eso existe en el mundo y a eso lo vamos a tener que acompañar de la forma más inteligente en un mercado que va a volver a crecer y yo soy plenamente convencido de ello. La otra revolución yo creo que es ese comportamiento del consumidor. El consumidor después de la crisis no va a operar igual. En la crisis vamos a enfrentar a consumidores que compran de forma diferente, que reparan de forma diferente, que nos exigen de forma diferente y que los tiempos de reacción que nos exigen a las marcas y a vosotros, a vuestros equipos. Hoy cuando os decimos a muchos de vosotros que cuando os mandamos lo que llamamos un lead, los técnicos de marketing hay que tratarlo en menos de 24 horas, es mentira, hay que tratarlo en menos de 2. Porque evidentemente si los equipos de venta no son muy rápidos y tienen ese reflejo comercial, esa cintura, esa reactividad, el mercado va a una velocidad que nos va a obligar a diseñar nuevos procesos más simples pero infinitamente más eficaces y esa revolución será más una revolución de la distribución más cualitativa que cuantitativa y en eso esperamos poder trabajar juntos porque yo creo que lo decía Miquel, el saber del día a día lo tenéis vosotros. Nosotros lo único que podemos poner
es sumar la inteligencia individual y hacerla colectiva, porque sumándola de todos vosotros es mucho más fuerte. Nosotros, como unidad de negocio, solo valemos lo que valgáis los concesionarios sumados de nuestras marcas, y evidentemente sois vosotros los que nos podéis decir cómo el mercado se comporta en el día a día y cómo podemos actuar para cambiarlo, y eso es el cambio de chip que yo creo que tenemos que hacer a la salida de esta crisis, que nos va a poner a todos un poco la pistola, en el buen sentido, en la cabeza, y nos va a obligar a marchar a una velocidad muy rápida. Muy bien, muchas gracias a todos. Damos por cerrado este primer bloque. Yo resumiría muy rápidamente en unión, es decir, casi todas las intervenciones han venido encaminadas a que el camino lo debemos recorrer juntos y a que va a haber muchos retos por delante, porque el consumidor cambia y porque el negocio cambia cada día, que debemos de asumir juntos. Pasamos al segundo bloque, son preguntas y respuestas rápidas. Yo entiendo que es complicado, va a haber algunas preguntas donde a lo mejor nos quedamos un poco, ¿qué digo ahora? Pero nos gustaría tener una respuesta rápida, contundente, un número, un sí, un no, etcétera. Empezamos por Rafael. ¿Terminará su red en positivo en 2013? En 2013 no, en 2014 sí. 2013 sí. 2013, Paco. Mínimo 0,6. Sí. 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 Me repite la pregunta, por favor. ¿Terminará su red en positivo en 2013? ¿Rentabilidad positiva? Sí. ¿2014? Ya dije que sí. Sí. Cerca del 1. Pero que bastante más. Sí. Más. ¿Han establecido durante esta crisis medidas extraordinarias de apoyo a la red? Sí, yo creo que todos hemos sería, en una respuesta corta, la respuesta es sí. ¿Suficientes? Posiblemente no. Sí, hemos hecho varias acciones con la red. Sí. Sí. Hay que definir lo que quiere decir medidas extraordinarias. ¿Sí o no? Depende que le llames medidas extraordinarias. Dax. Hay que girar el altavoz porque las preguntas no me llegan. Perdón, ¿han establecido medidas extraordinarias de apoyo a la red durante la crisis? ¿Medidas extraordinarias de apoyo? Muchas. ¿Qué rentabilidad debería tener un concesionario sobre facturación o sobre fondos propios? Yo diría que por encima, sobre fondos propios, por encima del 8%. Sí, yo diría que es una remuneración capaz de remunerar su capital, su investimento, más lo riesgo del negocio. Yo tampoco. En términos de facturación, pues entre el 1,5 y el 2, y en términos de fondos propios, pues en función de otras rentabilidades comparativas que existan en el mercado para inversiones de similar riesgo. Eso es muy variable, ¿no? Pero creo que en términos de retorno sobre venta, entre un 1,5 y un 2, para tener una cuenta de explotación capaz de ser capaz de absorber fluctuaciones de mercado importantes, ¿no? Tenemos un programa para que en el 2018 estemos en un 2% sobre facturación. Sí, por encima del 1% sobre facturación el 2014, y el 15 y el 16 volver a estar por encima del 2%. Bueno, el objetivo... Porcentaje sobre qué rentabilidad debería tener su red sobre facturación, en porcentaje. Por encima de 1,5. Hay algunas preguntas que quizás se hayan contestado antes. ¿Tendrá su marca en los próximos años más, menos o los mismos concesionarios? Yo diría que aproximadamente igual. Sí, yo diría en términos de grupos de puntos igual, pero puede ser con grupos diferentes. En términos de puntos de ventas, los mismos. En términos de socios, algo menos. Igual que Paco, número de ventas similar, número de socios menos. Como Ricardo, más o menos el mismo número de socios y de puntos de venta, pero como cada año cambiaremos de personas. Estabilidad con una ligera disminución del número de socios. ¿Qué término prefiere para definir a su red? ¿Socio, inversor o concesionario? Empresario. Sí, para mí un inversor, pero no es un simple inversor, yo diría un concesionario, es un inversor que defiende la marca y que defiende su territorio. Socio. Yo también socio. Socio e inversor.
Yo pienso que es muy importante decir que es un empresario que a un momento decidió poner su patrimonio, igual de su familia, detrás, en las manos, bueno, no en las manos, pero detrás de una marca. Y eso es muy importante, entender que es un empresario independiente, pero somos socios en el negocio. ¿Invertirían en un concesionario? De hecho, lo hacemos. Tenemos más del 20% de la distribución. ¿Personalmente? También. Sí, investiría, sí. En un Volkswagen, sí. Zapatero a tus zapatos. Yo de eso no sé. De Volvo, sí. ¿Invertiría personalmente sus recursos, su patrimonio en un concesionario? En uno en particular, sí, pero no voy a decir dónde. ¿Qué patrimonio? ¿En Seychelles? ¿Qué mercado, Rafael, qué mercado vislumbra en 2014? En unidades, incluyendo vehículos comerciales, a ser posible. La bola de cristal. Yo apuesto por encima de este año, sin lugar a dudas, y soy de los que piensa que el mercado puede llegar a 900.000 el año que viene. 900.000. Sí, pero digamos que pertenezco al grupo de los optimistas porque no me puedo permitir el lujo de ser pesimista. Esa cifra Ricardo. Para mí, igual a 2013, 800.000 coches. 800. Sí. Yo creo que dependerá si hay continuidad en los programas de Renove o no. Si hay continuidad, en el entorno de 800.000 coches, y si no menos, porque aunque los datos macroeconómicos están siendo positivos, se sigue estimando un 26% de paro para el año que viene. ¿Has dicho con o sin comerciales? Con comerciales. Comerciales no lo sé, porque yo no manejo comerciales. ¿Sin comerciales? Sin comerciales. Estamos planificando con 715.000. Mi opinión particular es que estaremos por encima de los 750. Sin comerciales, yo también creo que si nos mantienen algún PIB, 750. 780. 780. Bien. ¿Estamos saliendo de la crisis? Yo diría que no, yo creo que nos queda, como dicen los mexicanos, un tantito. Yo creo que la crisis, salir de la crisis, yo creo que hoy, para el común de los españoles, es no ver la lacra del paro. Y yo creo que la lacra del paro es algo que nos va a acompañar un ciclo de 5 años hasta ponerle color azul al cielo, ¿eh? Y aunque tengamos indicadores positivos, yo creo que aún es muy temprano para decir que salimos de la crisis. Estoy de acuerdo con Ricardo. Todavía nos queda al menos un par de añitos complicados. Sí, como mis compañeros piensan lo mismo, lo que pasa es que sí que hemos cambiado la tendencia. Por fin abandonamos recesión y viene crecimiento. Otra cosa es que necesitaremos pasar de ese 2% para ver la reducción del paro, pero viene senda de crecimiento. Bueno, hace 4 años que estoy aquí y por eso no he vivido todo este periodo de 2005, 2006, 2007. Por eso no tengo esta nostalgia de este periodo fantástico. Y es algo que yo aconsejaría a todo el mundo de olvidar este periodo. Eso es el pasado. Por eso si hablamos de crisis siempre es comparado con 2007, cuando un concesionario vendía 10 Land Cruiser al mes y ahora 1. De verdad, pienso que estamos ahora mismo en un punto de inflexión. Todos los concesionarios me dicen que tienen más tráfico, la gente gasta más, vendemos más. Y es interesante porque hablé últimamente con la agencia de publicidad, que tienen otras marcas, otros productos. Ellos dicen que octubre, por ejemplo, en televisión fue muy bueno. Es que las marcas vuelven a invertir. ¿Por qué? Porque lo que me dicen es que, por ejemplo, los productos blancos, los clientes empiezan otras a comprar marcas, dejan un poco el producto blanco. Todo eso son pequeños indicios, como la subida de la venta al detalle, que indican que algo está ocurriendo. Por eso pienso que el avión está estabilizado, pienso que... ¿Qué porcentaje del mercado será eléctrico en 2020? Joker, paso la palabra a Ricardo. Yo creo que Ricardo está más capacitado para responder. ¿En España? De momento Mi apuesta personal no más del 1%. 1%, no más. Mira, en Renault siempre hablamos de 10%, pero hablamos de un mercado total. Sabemos que esto va a llegar poco a poco, pero en algunos mercados más rápido que otros.
Si miramos hace 2 meses en Noruega, yo creo, los últimos 2 meses el coche más vendido fueron eléctricos, 2 meses seguidos. Entonces, hay mercados que van a desarrollar mucho más rápidamente, otros que menos. Pero yo diría que globalmente continuamos con 10%. Yo en el caso del mercado español, hablando 100% eléctrico, no estamos contemplando híbrido. 100% eléctrico. No estamos contemplando híbrido enchufable, No, 100% eléctrico. 100% eléctrico, en el mercado español estoy con Rafa, en el entorno del 1%. Yo tampoco lo veo todavía. No sé, puede ser un 2%. Sí, también. Si no consideramos híbridos, como mucho el 1%. Yo no sé, lo que sé es que el papel de la electricidad en los coches de todas las marcas va a seguir aumentando por el sistema híbrido enchufable o lo que sea. Pero la importancia de la electricidad en la tecnología del coche va a seguir aumentando y aumentando. ¿Hacia puro eléctrico? Quizás. Puntúe del 1 al 10 su relación con la Asociación de Concesionarios. Agustín, Pablo. No sé, yo intento que sea una relación que esté en el notable para arriba. Yo me imagino que suspendo muchas veces, me mandan a septiembre muchas. Intentaré aprobar el curso lo más posible en junio. ¿Una cifra? Yo creo que me conformaría con que me puntuasen por encima del 7. No sé si lo consigo. Sí. Ricardo. Yo diría que es muy buena porque hay diálogo y creo que todos nosotros tenemos problemas, pero lo que intentamos de hacer es buscar las soluciones juntos de forma práctica y pragmática. Mira, si tengo que dar un número, yo diría 8 o 9. Yo diría un 7, porque si te vas más alto, significa que hay pocas oportunidades para mejorar y nunca debemos de caer en la complacencia. Un 7. Yo, como soy de Bilbao, pues voy a decir un 5. Hay mucho espacio para mejorar. Solo nos queda ya casi dormir juntos. José María. Como Ricardo, el 8 o el 9. Yo a la asociación le diría 10 puntos. Ellos a nosotros, no lo sé. Félix. ¿Ellos a vosotros? ¿Una cifra? Félix. No, pero él no la tiene que dar. Tiene que dar la tuya. ¿Una cifra? La relación conjunta. 9. Nos llevamos muy bien. Muy bien. No solo con la asociación, pero con cada concesionario también. ¿Qué vehículo conduce actualmente? Pues actualmente, a veces un eléctrico los fines de semana de mi mujer, porque tiene una facilidad que en Madrid no te multan en la hora si llevas un eléctrico, y eso reconozco que es una gran utilidad. Y normalmente a nivel particular utilizo un 508 híbrido. 508, Ricardo. Sí, un Laguna Coupé. ¿Laguna Coupé? Un Touareg. Y un Seat Alhambra. XC90. XC90. ¿Qué modelo conduce actualmente, Jax? ¿Yo? ¿Modelo de coche? Un RAV4. ¿Perdón? Un RAV4. Un RAV4. ¿Gasolina o diésel? En general. Diésel. Gasolina. Diésel. Yo diésel. Diésel. Gasolina híbrido. ¿Eléctrico o híbrido? Híbrido. Eléctrico. Diésel. En general, no. Pero en general, ¿qué le ve más futuro? ¿Al eléctrico o al híbrido? Ah, esa no es la pregunta. Sí. Es que, ¿Eléctrico o híbrido? Pregunta bien, hombre. Yo creo que el futuro, el híbrido enchufable. Híbrido también. Híbrido. A ver. Híbrido. Bien. ¿Cuál es su modelo favorito de la competencia? Wow. Un Aston Martin. Sí, para mí un GTR de Nissan. Yo es que me he puesto de acuerdo con Mikel, yo voy a decir el León Cupra y tú tienes que decir el Golf GTI. Te voy a joder. Audi Q3. Se acabamos nosotros. Sí, hombre. José María. También sería Aston Martin, sí, probablemente. Porsche Turbo. ¿Es un apasionado del automóvil? Si no hubiera estado 25 años en esto. Sí. Sí. No te escucha, perdona. ¿Es un apasionado del automóvil? Sí. Y también de las motos.
Jax, Claro. ¿es un apasionado? Claro, sin pasión no sacamos de donde estamos. ¿Un defecto? ¿Solo uno? Sí. Yo creo que el exceso de experiencia, porque a veces te ciegas en tus propios reflejos de creer que lo sabes porque ya lo has vivido. Ricardo. Yo diría soy muy crítico. Muy crítico. Crítico, sí. La impaciencia. Impaciencia. Un defecto. Para uno de Bilbao es difícil. No que recuerde. Hay cosas que me sacan de quicio. No voy a decir cuáles. Ya lo sabe mi equipo. José María. Son muchos. Es mejor preguntar a mi mujer y te dirá un montón de defectos, pero tal vez demasiado racional. Yo, si no me enseñan los números o las explicaciones realmente científicas, no creo en las percepciones. Perfeccionista. Perfecto. ¿Una virtud? Escuchar. Muy práctico. No conformarme con nada. Soy muy claro, muy transparente, muy franco. Compromiso. Honesto. Un minuto para dirigiros a los concesionarios de vuestra marca aquí presentes. No, yo les diría que sigan apostando por la marca que llevan defendiendo muchas décadas, que lo hagan porque además es un grupo que yo creo que no pasa hoy por sus mejores momentos, pero tiene 200 años de historia y que ha sabido capear miles de temporales. Yo sé que a muchos en el día a día les inquieta y me hacen llegar su inquietud, pero tengo la confianza absoluta que es un grupo que estará entre los grupos que estarán en el automóvil de la próxima década, de la siguiente década y posiblemente de todo el siglo que viene, porque yo creo que tiene muchísimo saber hacer desde dentro y sobre todo es un grupo que ha apostado siempre por su red de concesionarios y por ser muy abierto a sus críticas y a sus consejos. Ricardo. Sí, aún tenemos casi 2 meses para cerrar el año de 2013, entonces yo diría foco en cerrar bien 2013. Tenemos los objetivos comerciales, tanto en ventas como en postventas, para alcanzar. Y sí, yo creo que todo que fue hecho, yo diría, durante los últimos años, los últimos meses, nuestros esfuerzos, tanto de la red como del constructor, yo creo que estamos muy bien. Y si cerramos bien los objetivos que fijamos para 2013, que creo vamos a alcanzarlos, vamos a comenzar 2014 en una situación muy mejor y mucho más fuertes para enfrentar este mercado. Pues yo les diría que sigamos trabajando como estamos trabajando hasta ahora, que nos sigan criticando de manera constructiva, aunque a veces no nos guste, ¿no?, cuando nos critican. Porque como muchas veces hablamos entre nosotros, yo estoy profundamente convencido que ni Rafa ni Ricardo nos va a decir a nosotros lo que estamos haciendo mal. Entonces son ellos los que nos tienen que decir lo que tenemos que mejorar y en qué podemos seguir haciendo para entre todos construir una marca cada día más fuerte. Bueno, mis concesionarios. Llevo 1 año y 15 días en el puesto. Oye, lo cuentas como una penitencia, 1 año y... No, ahora te explico, no, ya verás. Digamos que los 2 objetivos principales que nos marcábamos, tener una red comprometida y rentable, todavía no hemos conseguido ninguno de los 2, pero estamos en vías de ello. Tenemos un plan que tenemos compartido con vosotros, creo que las cosas han mejorado. No pasa nada. Si en algún momento hay algún cambio, yo estaré a vuestra disposición. Vosotros me ponéis, vosotros me quitáis. Y el día que me quitéis, como dice Paco, será una liberación. Porque este puesto es una picadora de carne. Lo dicho, yo creo que vamos por el buen camino. Tenemos un plan a medio y largo plazo. Y yo creo que vamos a establecer una marca que será una de las 2 primeras del mercado, que es lo que yo creo que SEAT merece ser. Yo creo que también Ricardo ha dicho algo de, según el día que estemos en el mes, el mensaje sería diferente, pero como no estamos cerca del fin de mes, pues yo creo que es simplemente lo que mi red conoce, que es ese compromiso, porque me siento muy orgulloso de trabajar con ellos y todo lo que hacemos es para ganar cada día a nuestro cliente y ganar nuevos clientes. Y ese es el único mensaje que tengo, trabajar juntos por el cliente. Una palabra, gracias. Gracias por
defender la marca Toyota en vuestra ciudad todos los días. Gracias por vuestra lealtad, vuestra colaboración y, bueno, seguir contando con vosotros y nosotros con vosotros para seguir mejorando, primero a nivel cualitativo y luego cualitativo. Muy bien, pues nada, en nombre de todos los concesionarios aquí presentes, agradeceros que hayáis sometido a esta prueba. Yo creo que nos llevamos una visión más cercana de quién sois. Es verdad que aquí tenéis un montón de socios, de concesionarios, de inversores, como se le quiera llamar, muy comprometidos cada uno con sus marcas, que defendemos en nuestro territorio a muerte nuestras marcas, que siempre lo seguiremos haciendo, que invertimos muchos recursos, que invertimos nuestro patrimonio, que invertimos nuestras propias familias en sacar adelante, que lo tengáis en cuenta, que sigáis trabajando en esa línea de que este negocio sea un negocio rentable, porque estamos seguros que con ese negocio rentable ganaremos todos. Muchísimas gracias. Gracias. Vosotros. Bueno, hemos terminado.